Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a un videito más en vivo. El día de hoy les quiero platicar sobre un cuento maravilloso que se llama El corazón y la botella. Es esta chulada, El corazón y la botella, de el gran Oliver Jeffers. Y bueno, pues me encantará que conversemos hoy sobre este bonito cuento. Probablemente algunos de ustedes ya lo conocen y quienes no, pues espero que a partir de lo que platiquemos el día de hoy vayan corriendo por él o vayan a pedirlo, a lo mejor en el Fondo de Cultura Económica o en Amazon. Brevemente, pues quiero recordarles que en primer lugar es importantísimo comprender que tenemos cuentos catalogados como cuentos infantiles y lamentablemente durante mucho tiempo se pensó o se ha pensado o incluso sigue existiendo gente en pleno 2020 que considera que los cuentos infantiles son solo para niños. Me declaro un ferviente admirador de los cuentos infantiles que durante mucho tiempo pensó que los cuentos infantiles pues también eran para niños. Habitualmente lo que yo hacía era leer los cuentos infantiles y me gustaban, algunos, otros no tanto. Sin embargo, contemplaba esta lectura como una lectura que tenía sentido porque me gusta recomendar libros. Entonces, no lo veía tanto como los leo para mí, sino que los leo para compartirlos, los leo para recomendarlos o para no recomendarlos, o los leo para que a su vez quienes gusten preguntarme, pues pueda yo recomendarles X, Y o Z libro. Sin embargo, el año pasado tuve la fortuna de asistir a algunos cursos relacionados con cuentos y a partir de ahí cambió 180 grados mi perspectiva relacionada con los cuentos infantiles. Vistos desde una perspectiva, los cuentos infantiles están principalmente enfocados en niños. Sin embargo, vistos desde otra perspectiva, los cuentos infantiles podrían verse como diseñados para el niño que los adultos llevamos dentro o la niña que las adultas llevan dentro. Entonces es maravilloso porque en realidad los cuentos infantiles nos pueden gustar a los adultos y nos pueden invitar a reflexionar sobre valores o principios que teníamos cuando éramos niños y que a lo mejor hemos ido perdiendo. Entonces quiero invitarles de inicio a que contemplemos que los cuentos infantiles no son únicamente para niños, sino que podríamos verlos también como dirigidos al niño o a la niña que llevamos dentro y que a lo mejor podemos rescatar si seguimos leyendo cuentos infantiles. Entonces, el día de hoy les quiero platicar sobre este bonito cuento. Es un cuento que hace poco adquirí por medio de Amazon. Lo pueden encontrar por 169 pesos en Amazon. También lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. La editorial es Fondo de Cultura Económica. Y es un libro maravilloso escrito por un autor muy famoso que se llama Oliver Jeffers. Soy fan de Oliver Jeffers, he escrito muchísimos cuentos y algunos de mis predilectos, como Perdido y Encontrado, que es su obra más conocida, escrita en el 2005, es uno de mis favoritos. Entonces, al ver este libro, que él escribió en el 2010, definitivamente consideré pertinente adquirirlo. Oliver Jeffers es un artista, ilustrador y escritor de origen australiano. Actualmente vive en Brooklyn y él tiene aproximadamente 44 años. Él comenzó a escribir algunos cuentos y a ilustrarlos y su estilo empezó rápidamente a tener mucho éxito porque sus ilustraciones son muy lindas. Quiero mostrarles, por ejemplo, las ilustraciones que aparecen simplemente al abrir el libro. Ni siquiera estamos todavía en la historia y las ilustraciones pues son muy lindas. Evidentemente el cuento viene a color. El cuento se llama El corazón y la botella. Y es un cuento muy muy bonito. Oliver Jeffers ha escrito actualmente 11 cuentos. Él los escribe y él los ilustra. Y además ha ilustrado 6 cuentos de otros autores. Este cuento, ya entrando a detalle sobre el corazón y la botella, que es el cuento que el día de hoy les quiero recomendar. Este cuento trata de una niña que tenía una interacción muy linda con su papá hasta que de repente su papá desaparece.
No especifica el libro, evidentemente lo deja abierto para que pueda ser eh, algo que tenga sentido para personas cuyos padres a lo mejor han fallecido o para padres que se han ido. El clásico, fui por cigarros y ya no regresé. Entonces, este libro es maravilloso porque al no especificar el por qué la niña pierde a su padre, simplemente su padre de repente ya no está ocupando el sillón que habitualmente ocupaba. Eso nos amplía el panorama y nos permite que sea una situación que los niños puedan identificar en distintas circunstancias, ya sea que sus padres fallecieron o que sus padres se fueron. Entonces es muy interesante porque entonces la niña lo que decide brillantemente hacer es meter metafóricamente su corazón en una botella. Y evidentemente sabemos lo que pasa cuando uno mete su corazón en una botella, que ese corazón está protegido, pero al mismo tiempo deja de sentir cosas geniales. Deja de sentir cosas tristes, deja de sentir dolor, deja de sentir tristeza, deja de sufrir, pero al mismo tiempo deja de disfrutar las cosas geniales que la vida tiene. Entonces, no les platicaré más porque la idea es que puedan adquirir este libro y puedan disfrutarlo. Es un libro relativamente pequeño porque ya saben que los cuentos infantiles son pequeños. Sin embargo, el entorno del mismo, las ilustraciones, nos brindan toda una historia bastante amplia y bastante interesante que podemos analizar, ya sea que leamos el cuento para nosotros como adultos, Suyen y yo lo compramos para nosotros, pero al mismo tiempo podrían comprarlo como pretexto de tener hijos, hijas, a quienes les quieran leer esta bonita historia. En términos generales, la historia lo que busca es invitar a los niños, adolescentes y adultos a reflexionar sobre qué tan pertinente es meter nuestro corazón en una botella. Porque, como lo comentaba hace un instante, por un lado podemos dejar de sufrir y por el otro podemos dejar de disfrutar de lo bello que tiene la vida. Entonces, al final, no parece ser el mejor remedio ante la adversidad y ante la tristeza. Es un libro bastante lindo porque incluso al término del mismo, como se los comentaba en otro momento, se pueden realizar preguntas que nos lleven a que la historia se analice a mayor profundidad. La pregunta clásica que podemos hacer es ¿con quién te identificas en la historia? Otra pregunta que podemos hacer es ¿cómo te imaginas que la historia continúa? Otra pregunta que podríamos también hacer es ¿qué de este mensaje para ti es importante? ¿Qué mensaje para ti eh, podría ser como el más relevante de los que el cuento nos transmite? Entonces quiero invitarlos a que no solo consigan este libro de Oliver Jeffers, próximamente estaremos, Sujin y yo, recomendando algunos más de la colección de los que él ha escrito, porque ha escrito libros maravillosos. El predilecto para mí de los que él ha escrito se llama Perdido y Encontrado. Sin embargo, este me gustó porque también nos plantea esta posibilidad de dialogar con los niños sobre un tema muy actual, cada vez más actual, que es hogares en donde alguno de los padres no está. Generalmente hogares en donde el papá se fue. Entonces es una perspectiva muy linda porque también últimamente lo que acontece es que cada vez más autores contemplan temas que son a veces difíciles de tocar en las familias y lo tratan de tocar de una manera amable, de una manera tranquila, mediante estas historias y mediante estas ilustraciones para que los niños puedan también externar las dudas que de repente les surgen. Y es una perfecta puerta de entrada para dialogar sobre este tipo de temas que en el tema en el tema de este cuento sería el abandono o los hogares monoparentales en donde solamente tenemos ya sea a la mamá o al papá que cuidan al niño. Entonces quiero invitarlos a que adquieran este libro, lo pueden encontrar en 169 pesos en Amazon y por supuesto pues ya saben que si juntan una buena cantidad de libros, creo que si el monto es de 500 o más, pues se los envían gratuitamente o si forman parte de Amazon Prime, también se los envían gratuitamente. Y bueno, pues me parece que es un tema interesante este de los padres ausentes, que como lo hemos visto últimamente, cada vez está cambiando más esta perspectiva
de perspectiva machista, de decirle a las mamás que están solas cuidando a los hijos, que son mamás luchonas, mamás arbolito de Navidad, serie, pavo, etcétera, que son frases que habitualmente se le atribuyen a las mamás, como una forma de poner el foco, la atención en las mamás que sacan adelante a sus hijos y dejar de prestar atención en los padres ausentes. Entonces, creo que es interesante porque estamos en nuevos tiempos en los cuales ya no es tan fácil que se siga eh, prestando atención solo a la parte de la maternidad, sino que ahora también se preste atención al por qué los padres se ausentan, por qué los hombres dejan de estar ahí. Y creo que es una muy buena idea porque durante mucho tiempo pues se ha puesto el foco en la mujer para denostarla, para de alguna manera criticarla, y se ha dejado de prestar atención en aquel que se va, en aquel que huye, en aquel que se hace, que es irresponsable y que como tal prefiere ir por cigarros y ya no regresar. Entonces, este libro habla sobre este libro pone este tema sobre la mesa y creo que es pertinente para todas aquellas familias monoparentales en donde alguien decidió ya no estar, porque creo que permite que los niños puedan externar algunas dudas y hacerlo de una forma amable a partir de una historia muy linda. Al final del cuento viene la solución de qué hacer si después quiero sacar de la botella mi corazón, y creo que la forma en la que lo narra Oliver Jeffers es una forma muy amable, muy creativa y al mismo tiempo que también nos brinda lecciones que conviene aquilatar. Entonces este es el libro que les quería recomendar el día de hoy. Probablemente algunos de ustedes ya lo leyeron y si ya lo leyeron pues me encantará que me den su opinión, y si no lo han leído pues les invito a que lo adquieran. Probablemente más adelante vamos a hacer lectura de cuentos y lo vamos a subir a YouTube y vamos a poner el enlace para que si no logran tener acceso al cuento, no lo logran comprar, no se preocupen, puedan de todas maneras compartirlo con sus seres queridos, recordando que se vale que a los adultos también nos gusten los cuentos infantiles. Y bueno, pues antes de despedirme quiero agradecerle a todos aquellos que me brindan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, su atención. Entonces quiero saludar a Rod, Conca, gracias, Editas González, gracias por verme, Andrea Boy, gracias por verme, Sandy Ceja, gracias por verme. Les quiero mandar un saludo enorme, les quiero invitar a que nos sigan acompañando en los videos que vamos a hacer cada miércoles y cada sábado. Cada uno de los libros que vamos leyendo los vamos a recomendar porque recuerden que en muchas ocasiones el libro, independientemente de si nos gustó o no, tiene un mensaje que puede ser muy interesante para otras personas y que probablemente es interesante que ustedes cuando vayan a su siguiente visita a alguna librería, una vez que esta contingencia pase, o cuando visiten las librerías virtuales en Amazon, en Fondo de Cultura Económica, en Gandhi, etcétera, pues a lo mejor ya no se pierdan en la vorágine de oferta cultural de libros que podrían encontrar ahí, sino que ya vayan específicamente buscando algunos que probablemente nosotros les hayamos recomendado. Les recordamos que no ganamos absolutamente nada con ninguna de las recomendaciones que hacemos, sino que simplemente lo hacemos como una forma de fomentar la lectura, porque creemos que un país de lectores, una república de lectores, pues también es una república que más rápidamente y de mejor manera saldrá adelante. Entonces les invito a que nos acompañen en los siguientes videos, y si algo de lo que platicamos el día de hoy para ustedes es interesante o creen que puede ser interesante para alguien más, les invitamos a que lo compartan, a que se suscriban también a nuestro canal de YouTube que se llama Psicología para Todos, y a que se suscriban a nuestra nueva página en donde recomendamos libros de todo tipo que se llama La Isla de los Libros. Y Sandy Ceja dice, el cuento tiene una gran importancia en el proceso de maduración psicológica y sociológica en los niños. Nosotros como adultos no estamos exentos de esos procesos, al contrario, idealmente seguimos en el crecimiento personal y bien podemos echar mano de los recursos tan maravillosos como los cuentos. Sabias palabras, como siempre, Sandy. Muchas gracias por compartirlo. Efectivamente, seguimos en un proceso de crecimiento, en un proceso de maduración, y en muchas ocasiones, si no tuvimos la dicha de que en nuestra casa hubiera libros, hubiera cuentos, pues nunca es tarde para que podamos tener acceso a estas lecturas. Somos producto de los cuentos y de los libros que hemos leído, y también somos producto
de las lecturas que nos hicieron falta. Es decir, si yo no leí cuentos enfocados o historias enfocadas a la justicia, probablemente eso también repercutirá en quién soy. Si yo no leí cuentos enfocados a la amistad o historias enfocadas a la amistad, probablemente eso repercutirá en quién soy. Evidentemente, si yo tuve la oportunidad de leer libros enfocados a la justicia, enfocados en la empatía, enfocados en la amistad, enfocados en el amor, probablemente seré producto de esas historias que he leído. Entonces, por eso es tan importante, porque Eduardo Galeano lo decía, somos producto de historias, estamos hechos de historias. Y en muchas ocasiones esas historias no son solo las historias que hemos vivido, sino también las que hemos leído. Entonces les invito a que sigan leyendo cosas geniales y nos vemos, si todo va bien, el próximo sábado en nuestro siguiente video. Les mando un abrazo enorme, que tengan una excelente tarde y felices lecturas. Hasta pronto.